A continuación, iniciaremos con la última mesa de trabajo titulada Participación y Colaboración Ciudadana para el Gobierno Abierto. En esta mesa se encuentra el maestro Ricardo Luevano Barreto, oficial adjunto de Derecho a la Información, artículo 19. Es maestro en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Actualmente es oficial adjunto de Derecho a la Información, Oficina para México y Centroamérica de artículo 19. Es miembro del movimiento Hábitat y Sociedad por México, AC. Bienvenido, maestro. También se encuentra en esta mesa el maestro Alejandro González Arreola, presidente de Gestión Social y Cooperación. Él es maestro en Gestión Pública por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad La Salle Noreste. Actualmente es director general y socio fundador de Gestión Social y Cooperación, AC, así como coordinador del Colectivo por la Transparencia, integrante del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas e integrante del sector de sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. También es consultor del Banco Mundial en evaluación de programas de protección social. Bienvenido, maestro. También se encuentra en la mesa la licenciada Constanza Gómez Montt, directora general de PIDES, Innovación Social. Ella cuenta con estudios de maestría en innovación empresarial en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Actualmente es directora general de la Plataforma Integral de Desarrollo Sustentable PIDES, Innovación Social. Fue asesora externa en políticas públicas de innovación en el Laboratorio para la Ciudad del Gobierno del Distrito Federal y miembro del Centro Mexicano para la Filantropía, AC. Ha sido conferencista en diversas comisiones del Senado de la República y la Cámara de Diputados. Bienvenida, licenciada. También contamos con la presencia del licenciado Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador del Colectivo por la Transparencia y director y fundador de la organización no gubernamental Sonora Ciudadana AC. Fue columnista en el Grupo Imparcial de Sonora, El Norte de Monterrey y Grupo Asir Radio en Hermosillo, Sonora. Bienvenido, licenciado. Complementa la mesa el doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, investigador del Colegio de Sonora. Él es doctor en Política Pública por la Escuela de Graduados de Administración Pública, Gobierno y Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es investigador del Colegio de Sonora, responsable del área de evaluación y gestión académica. Las líneas de aplicación que desarrolla son Gobierno Abierto, Calidad de Gobierno y Relaciones Intergubernamentales. Bienvenido. Como moderadora de esta última mesa nos acompaña la comisionada ciudadana del InfoDF, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, a quien le cedemos la palabra. Gracias. Okay. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que permanezcan en este evento tan interesante, el interés de siempre de toda la comunidad de transparencia, a los amigos de las OIPs, de las organizaciones de la sociedad. De verdad es un gusto verlos a todos convocados en este evento. Igual agradezco al panel que me toca moderar su presencia y la verdad es que es un gran reto porque estamos frente a representantes de la sociedad civil y la verdad es que me da muchísimo gusto moderar esta mesa porque si algo me ha gustado es la participación ciudadana. Se mencionó recientemente que uno de los eventos que
motivaba esta participación era, entre otras cosas, las ferias, que muchos de ustedes saben lo rico que es estar entre la ciudadanía trabajando y que conozca lo que es nuestro trabajo, y también lo que tiene que ver con las mesas de diálogo, que también ha sido un ejercicio muy importante, y otra serie de trabajos en el tema que la verdad abonan mucho para que sigamos trabajando sobre lo que es la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información. Bueno, pues sin mayor preámbulo, bienvenidos todos, y daré entonces la palabra. La dinámica será la siguiente. Tendrán más o menos una exposición de 10 minutos cada uno de los panelistas, porque la idea es que se motive. Si esta mesa es participación ciudadana, queremos que participe, que sea la mesa que se distinga por mayores preguntas en el tema, porque creo que también habrá mucho que aportar por parte de los panelistas para que se motiven las inquietudes que tienen todos ustedes. Entonces esa sería la dinámica para después pasar a las preguntas y respuestas, que les decía, esperemos que sean bastante las que hagan llegar a este panel. Entonces cederé el uso de la voz a Ricardo Luevano Barreto, oficial adjunto de Derecho a la Información, de artículo 19. Bienvenido, tiene usted la voz. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Viviana, gracias. Gracias a Fundar por invitar a artículo 19, al InfoDF, al IFAI, a la Red por la Rendición de Cuentas. Y bueno, especialmente a David Mondragón, que siempre hace la llamada telefónica para que estemos todos aquí directamente y sin ninguna persona que le atienda. También saludo al panel, obviamente a dos conocidos también coordinadores, coordinador y excoordinador del Colectivo por la Transparencia, fuertes impulsores también en este momento de la Ley General y de otro tipo de actividades que se están haciendo con el gobierno federal. Pero bueno, después de estos saluditos, que hablar de gobierno abierto, y desde ayer veo que hay una cantidad impresionante de conceptos o de ideas, porque justamente lo que sabemos es que no es una definición única, no es una definición de un solo Estado, es una definición que está en construcción, similar a lo que sucedió en los 80s con la democracia, ¿no? Similar en otros momentos con otro tipo de temas o de contextos o de conceptos. Sin embargo, un gobierno abierto es ampliamente observado como una característica de una clave para la práctica democrática, y está directamente vinculado a los marcos legales sobre libertad de expresión, sobre prensa, sobre acceso a la información, por supuesto, sobre la probidad de los servidores públicos. Es fundamental en ese sentido porque es un cimiento de la confianza pública, de su confianza, la nuestra, de la mesa que está aquí. La confianza pública es un elemento neural para un gobierno abierto. Y como principio de acción, bueno, desde este panel nos debemos una reflexión importante. ¿Cómo le hace la sociedad civil para involucrarse en estos espacios de deliberación aparentemente horizontales, sin involucrarse y legitimar espacios que incorporan en las políticas públicas lo contrario al gobierno abierto, lo contrario a nuestras propias agendas? ¿Cómo le hacemos para salir sin estar embarrados en toda esta cuestión y en todo este lodazal que generalmente se construye a partir de la legitimidad de la sociedad civil? Hablar de gobierno abierto, bien se ha dicho, no es hablar de Haga, aun cuando la Alianza para el Gobierno Abierto es el vehículo. El conductor debe ser la ciudadanía en general. Ojo, la ciudadanía y no necesariamente la sociedad civil. Nosotros también tenemos un compromiso, no somos representantes de la ciudadanía, nadie nos eligió, y tenemos ese vínculo y esa necesidad también de transmitir los conocimientos que adquirimos de todos estos procesos, porque es un tema de ustedes, no nada más de quienes nos sentamos en este tipo de paneles. De ahí que hablar de gobierno abierto no implica un número determinado de compromisos como los que hay actualmente a nivel federal, que son 26, sino es una cultura de Estado y una perspectiva de política pública. El gobierno abierto debe ser una práctica social, debe vincularnos como ONGs, como empresas, como personas, no es una dádiva del gobierno. Sin embargo, el buen juez por su casa empieza y debe existir una autocrítica al rol de la sociedad civil también. Como organizaciones jugamos un doble fuego al involucrarnos en estos procesos. El primero es con las organizaciones de base o la ciudadanía a pie. Y el segundo
es con el propio gobierno que nos observa como anarquistas, como disidencia, como espías, como otro tipo de cosas también, ¿no? No es para llorar, es un pequeño contexto, ¿no?, lo que está sucediendo. En los trabajos previos a la Alianza por el Gobierno Abierto, Artículo 19 tuvo la fortuna de sentarse con algunos funcionarios de PGR, de Sedena y otras instituciones encargadas de seguridad. La primera crítica de los servidores públicos fue, o sea, hacia nosotros, fue: ustedes quieren transparentar todo, incluso las averiguaciones previas, pero eso no va a suceder. Les comentamos, el Ejecutivo es el que nos invitó. No venimos a abrir nada, venimos a proponer acuerdos, pero tampoco vamos a legitimar su proceso. Ese es el nivel de desconfianza con el que inició la AGA. Sin embargo, en este momento preciso, de acuerdo a este ejercicio, ya tenemos dos compromisos importantes sobre una base de datos de desaparecidos y un registro de detenidos a nivel nacional. Ojo también, con esto estoy hablando de una excelente práctica que ya existe en el Distrito Federal. De hecho, se retomó. La desconfianza de sociedad civil es generalizada, no es aparte. Muchas organizaciones de base señalan nuestra alianza con el gobierno como una forma de vendernos también. Y sucede desde una visión que respeto profundamente, ¿eh? La sociedad civil existe en muchos contextos para señalar y exigir el cumplimiento de los derechos o impulsar políticas públicas con perspectivas diversas. Sin embargo, en un país como México y en este momento, la coyuntura de la sociedad civil es señalar corrupción, asesinatos, fosas, aquiescencia o acción directa del Estado, como en el caso de Tlatlaya. Y esto imprime un contexto de desconfianza que parece no ceder. Pero estamos hablando del Distrito Federal, ¿no? Y ahí podemos hacer un ejercicio de buena idea y mala idea, no aquello de buenas prácticas y malas prácticas, porque entonces se vuelve sistemática una acción y no va por ahí. A veces hay buenas ideas y a veces hay pésimas ideas, y también en el Distrito Federal lo podemos observar. Para reflexionar sobre gobierno abierto en el DF, hay que plantear tal vez esta primera buena idea que les decía. El Distrito Federal cuenta con un sistema de información de averiguaciones previas. En las víctimas de un delito pueden dar seguimiento a las actuaciones del Ministerio Público. Y de hecho no se ha podido insertar a nivel federal. Esta iniciativa equivalente se intentó, se trató de replicar en el Plan de Acción Ampliado de la AGA. Sin embargo, a pesar del desarrollo que se logró y de la supuesta capacitación de ministerios públicos y el sistema, etcétera, etcétera, nunca se terminó. El PAN se lavó las manos, dijo: nos vemos, buenas noches, yo ya tengo prisa, y el PRI dijo: vamos, estamos en proceso. Bueno, muchas gracias. En México el 85% de las personas que denuncian no saben después qué pasa con su denuncia. Además de acercarse a los ministerios públicos puede significar en mucho esa revictimización. En este sentido, en tener acceso en el Distrito Federal a un sistema que te permita dar seguimiento a tu denuncia genera confianza. Hablando otra vez de gobierno abierto, se genera mucha confianza, al menos en las autoridades, y permite mejorar la eficiencia de las instituciones y administraciones de justicia en el país. Pero también es el foro del InfoDF, y hay que platicar algo que es un buen sello, parece, en estos días, sobre el contrato de la línea 12 del metro. El InfoDF solicitó desclasificar el contrato como información reservada, solicitando la versión pública, en la que se resguarden los datos confidenciales, y eso también genera confianza. Camino idóneo para el gobierno abierto. Sin embargo, vamos a hablar también de las malas ideas, espero no incomodar. No se genera confianza ciudadana con una adjudicación directa sobre la Supervía Poniente. Sin detenciones a altos funcionarios en el News Divine, tampoco. No se genera confianza ciudadana si las designaciones públicas de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hay ciertas irregularidades, y perdón, también en los instrumentos técnicos a veces y en las calificaciones sobre la comisionada del InfoDF, que no tuvimos la oportunidad de que fueran públicas. No se genera gobierno abierto si en el espacio público por lo menos 11 periodistas y numerosos defensores de derechos humanos y civiles son agredidos en el Zócalo de la Ciudad de México con la participación de la Policía del Distrito Federal. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes vieron esos videos. Son deleznables y son lamentables verdaderamente. Pero si eso no fuera relevante, aunque hay gente en penales,
¿no? Hay gente en penales claramente federales, pero hay gente en penales. Y el 1 de diciembre habían ocurrido 99 detenciones arbitrarias por policías del Distrito Federal, según la recomendación 7-2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hecha por un compi o un compa que es Mario Patrón. No se construye gobierno abierto mientras tenemos una ley vigente de movilidad, con la que hay que avisar 24 horas antes de salir a las calles, no utilizar vías primarias e indicar la finalidad de la manifestación. Amablemente hay 3 amparos por 43 personas, pero sigue vigente. En conclusión, para que exista un gobierno abierto no solo debe haber una sociedad civil que coparticipe, sino debe existir la intención y la voluntad política del cambio cultural. La confianza ciudadana es fundamental para un gobierno abierto. Es cierto que el gobierno abierto es un laboratorio aún, pero la baja confianza incrementa la pérdida de legitimidad y el límite más profundo al que nos enfrentaremos actores y gobierno cuando termine esta luna de miel será la cruda y el rompimiento, el definitivo divorcio, otros tal vez 10 años. Podemos evitarlo, generemos una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género y en este caso una perspectiva de gobierno abierto. La transversalidad del gobierno abierto con indicadores claros puede apoyar la inclusión de las opiniones y la participación de la ciudadanía en el Distrito Federal. Un último comentario para cerrar respecto al ámbito federal. Y sobre AGA, ¿no?, que es el vehículo del que les hablaba. De los 26 compromisos adoptados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto por el Gobierno Federal, 4 son los que están en riesgo. Los 3 que están relacionados con la reforma energética y 1, en este contexto tan complicado, sobre seguridad. Pero eso tampoco parece ser una casualidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ricardo Luébano Barreto. Les decía que la mesa se va a poner muy interesante. Se está poniendo muy interesante. Enseguida cedemos el uso de la palabra a Alejandro González Arreola, presidente de Gestión Social y Cooperación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa, muy amable. Muchas gracias a todas y a todos por quedarse. Sabemos que lo único que les separa a ustedes de la comida somos nosotros los que estamos aquí, entonces intentaremos hacer esto lo más agradable e interesante posible para que esto suceda. Obviamente saludar, por supuesto, al legítimo y único coordinador del Colectivo por la Transparencia hoy por hoy, que es Guillermo, que además somos paisanos, porque creo que aquí en la mesa vemos 3 sonorenses, 3 de 6, pues ahí la llevamos, ¿no? Vamos bien. Rafa, buen amigo Rafa también de Sonora, y obviamente Constanza y por supuesto a Ricardo, a quienes conozco desde hace mucho tiempo y hemos librado varias batallas juntos. A ver, creo que hay 3 preguntas sobre la mesa que me parece importante o quizás sería más útil abordar en este panel, dado el contexto, dadas las condiciones. Tocaré algunos elementos de la presentación, sobre todo los gráficos, pero no me centraré en la presentación porque me parece que hay varias preguntas que hay que poner en la mesa y entrarle de manera frontal, directa. Conozco a quienes estamos aquí, pues lo haremos de manera sobrada. La primera es muy sencilla. ¿Puede haber gobierno abierto en el actual contexto? ¿No? A ver, en un contexto con 43 personas desaparecidas, con unas lesiones impresionantes al Estado de Derecho, con un proceso de desconfianza generada por el propio Estado hacia los ciudadanos, con Tlatlaya, con la Casa Blanca, no la de Washington, sino la que está en Reforma, y con otros contextos que se han venido acumulando en este entorno. ¿Es posible el gobierno abierto ahí? Y segunda pregunta, y me parece más interesante y vinculada a esto, ¿es posible la participación y la colaboración ciudadana en este marco? ¿Cuáles son las tensiones que están ahí? ¿Cuáles son los alcances, los límites? Y me parece que es importante darle respuesta, o al menos intentar abordar alguna respuesta o intentar construir alguna respuesta, sobre todo para los que estamos aquí, porque es cierto, somos los actores que estamos en la mesa desde sociedad civil, en el gobierno abierto, al menos en el proceso en México, en la Alianza para el Gobierno Abierto, pero que venimos haciendo gobierno abierto desde hace muchos años, antes de que el gobierno abierto como tal, como noción, se pusiera de moda y surgiera la Alianza para el Gobierno Abierto, Sonora Ciudadana, GESOC, artículo 19, PIDES, todos venimos haciendo gobierno abierto desde hace tiempo, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta clave en ese sentido. ¿Cuáles son las tensiones que están ahí? ¿Cómo podemos definir lo uno? ¿Cómo podemos definir lo otro? Y
más importante, y intentando elaborar una tercera respuesta hacia eso, pues ¿cuál es el camino hacia adelante, ¿no? Si es que eso es viable, entonces ¿cuál sería el camino hacia adelante? Primero, a ver, yo creo que Ricardo lo decía muy bien, no hay una definición unívoca de gobierno abierto es polisémico, es algo que está en transición, pero podemos identificar muy bien, si bien es complicadísimo definirlo, sí podemos identificar cuando no existe, ¿no? Cuando no hay un gobierno abierto. Es más fácil identificar la ausencia que la conceptualización de la presencia. Pero hay dos cosas en la conceptualización que sí podemos hacer. Primero, ver la tendencia de cómo ha evolucionado el concepto, y segundo, cuáles son los tres componentes fundamentales, y me parece que a partir de ahí entro a elaborar las respuestas hacia la segunda pregunta que lancé. Tal cual, la evolución del concepto ha sido muy clara, desde una lógica más centrada en la transparencia, en un proceso más pasivo, entendido del gobierno, en una lógica vieja de gobernabilidad, hacia un enfoque clarísimamente proactivo de parte del gobierno, en donde la transparencia no es suficiente y que demanda de dos elementos relevantes, ¿no? Que son la participación y también la colaboración ciudadana, y que se está definiendo más como una plataforma, como un proceso de hacer y de entender la cosa pública y la gobernación de los asuntos públicos y la solución de los asuntos públicos, que como algo pasivo, dado como una puerta de llegada, ¿no? Aquí entonces hay sí tres elementos fundamentales que no podemos omitir, independientemente de cuál enfoque enfaticemos de la concepción de gobierno abierto, que sí es clarísimamente la transparencia, clarísimamente la participación y clarísimamente la colaboración ciudadana. ¿Okay? En el actual contexto y en los actuales elementos en donde la sociedad civil se está enfrentando a un reto fundamental que es, en la actual coyuntura, como bien lo decía Ricardo, una lógica más de exigencia hacia lo público. Realmente podemos colaborar, el tercer elemento del gobierno abierto en la actual coyuntura, hay condiciones para la colaboración, para que eventualmente sí avancemos hacia un proceso de gobierno abierto de manera más clara y decidida. Y mi respuesta sería, si le buscamos cuáles son los dos principios, por qué, cuál es el racional de la participación en la lógica del gobierno abierto y cuál es el racional de la colaboración en la lógica del gobierno abierto, igual podemos empezar a configurar algunas respuestas. Entrémosle al primero, ¿cuál es la lógica y el racional de la participación en el gobierno abierto? Esto yo le llamo la justificación de la legitimidad democrática del gobierno abierto centrado en derechos. Es una cuestión muy básica de cualquier régimen democrático. Uno elige a las autoridades, uno delega la representación, y en ese momento se abre una brecha entre la autoridad delegada y las preferencias políticas en elementos coyunturales. Si bien es cierto, yo voto por un partido, no quiere decir que esté de acuerdo con todas las cosas y con toda la plataforma y con todas las posiciones de ese partido durante todo el proceso democrático. Es más, ese partido seguramente, como sucede en México, tendrá posiciones diferentes entre sus integrantes, y en el Senado dirá una cosa, en la Cámara de Diputados dirá otra, si tiene el Ejecutivo, pues hará otra cosa. Cerrar esa brecha que se abren entre las preferencias tal cuales políticas de los ciudadanos en temas coyunturales y lo que sucede con el poder delegado, es un principio es una brecha que se puede cerrar únicamente a través de la participación. No existe otra. Es una brecha que siempre va a existir, pero que se puede hacer más corta. El gobierno abierto, con la lógica de justamente en su propia lógica, la participación ciudadana cumple ese rol, ¿sí? Realmente de empezar a cerrar las brechas entre lo que se hace en lo público y las preferencias de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil en lo privado. Ese es un elemento de legitimidad democrática muy, muy importante, es necesario, y hay canales formales y canales informales, y las tecnologías de información han facilitado la participación. Pero ¿cuál es la lógica de la colaboración? Y ahí nos vamos a empezar a cerrar esta brecha entre estos dos elementos. Si bien es cierto que la primera, la lógica de la participación, está centrada en derechos y tiene un principio de cerrar la brecha de representación democrática, la lógica de la colaboración viene desde otra perspectiva bien diferente, desde un enfoque totalmente diferente, que tiene que ver con principios de eficacia y eficiencia de la acción pública, con reconocer que el Estado, el gobierno en particular, no tiene ni todos los conocimientos, ni todas las capacidades, ni toda la información, ni todos los recursos para resolver problemas públicos cada vez más complejos, y que sociedad, entendida como organizaciones, ciudadanos, empresas, poseen recursos valiosos que, bien conducidos, bien coordinados, bien enfocados, eventualmente, si tenemos un gobierno capaz de generarlo,
y de hacer bien esta labor, permitiría aprovechar esos recursos y orientarlos hacia la resolución de problemas públicos. Bueno, ¿ok? Mientras la participación tiene una lógica más de cerrar esa brecha y por lo tanto una lógica de control ciudadano sobre lo público, la otra, y eventualmente de confrontación, ¿por qué no? Y de alguna manera señalar fallas en el gobierno, ¿sí? La otra tiene una lógica de colaboración, tal cual, de poner recursos, conocimientos, en coordinación con el Estado para resolver un problema público. Clarísimamente esas dos lógicas llega un momento en que entran en tensión. Y lo que las une, y Ricardo lo planteaba hace un momento, es un contexto de confianza. Mientras más alta la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno, ¿sí? En un contexto favorable, obviamente las tensiones son menores y la posibilidad de tener participación y control ciudadano, a la vez que tener colaboración para la resolución de problemas públicos, es mayor. En el actual contexto, esa confianza, hay que reconocerlo, está rota, está al menos totalmente degradada de las condiciones concretas. Lo que pasó ayer aquí a unas cuadras, en el Palacio Nacional, es un elemento importantísimo para empezar, si es posible en el corto plazo, a restituir esa confianza y esa lógica, esa confianza entre sociedad y gobierno. Mientras esa confianza no se restituya, vamos a tener una sociedad civil organizada que en la lógica y en el marco del gobierno abierto se va a ir más hacia el control ciudadano y por lo tanto a la participación, y una participación centrada en el control, en la exigencia, ¿sí? Y menos hacia la colaboración. Dependerá del propio Estado y de nuestra propia capacidad justamente de éxito en la exigencia, en el rol de exigencia, para ir empujando hacia el Estado, hacia condiciones de mayor confianza y eventualmente incentivar la colaboración que haga posible esto. Tenemos muchísimos casos y muchísimos ejemplos de cuando esto sucede en México, internacionalmente. No me voy a meter, yo sé que ya me pasé el tiempo. En este momento, ahorita si quieren lo platicamos en la sesión de preguntas y respuestas, pero simple y sencillamente dejo el elemento puesto en la mesa. No se restituya la confianza, no es posible el gobierno abierto porque implica estos tres elementos. No hay gobierno abierto solo con transparencia, tampoco solamente con participación, pero tampoco solamente con la colaboración. Requerimos de los tres y en este momento realmente las condiciones están lesionadas para ello. Y por lo tanto no tiene que ver con tecnologías de información, con flashy apps que se pueden sacar en algún momento, tiene que ver con la restitución del Estado de Derecho y la capacidad de respeto de esos derechos del Estado para que los ciudadanos tengamos otra vez confianza en él. Muchas gracias. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Y para continuar le daremos el micrófono a Constanza Gómez Montt, directora general de PIDES Innovación Social, para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Constanza. Gracias, sí me voy a parar. Soy un poco apasionada por lo que hacemos, la verdad, confieso. Y desde mi ángulo les quiero contar un poco acerca de la participación ciudadana y qué es lo que estamos viviendo, por lo menos en la Ciudad de México. Yo soy fundadora y directora de PIDES, es la plataforma de innovación social, y siempre en PIDES nos estamos preguntando constantemente, ¿y tú qué pides? ¿Por qué? Porque creemos que todas las acciones colaborativas tienen que empezar por entender las necesidades de cada uno de los actores. ¿Sí? ¿No? Y eso también que me dedico a la tecnología. Hacia abajo, perfecto. En PIDES, ¿qué es lo que catalizamos? Catalizamos comunidades abiertas, sustentables e inclusivas a través de la participación ciudadana, el empoderamiento y la tecnología. Y les quiero contar, espero, no está prendido, quizá es eso. Perfecto. Y les quiero contar de algunos datos que nos mueven y nos sientan a pensar qué hacer con estos datos. Cada día 180,000 personas se mudan a una ciudad. ¿Qué significa eso? Que cada segundo 2 personas se están mudando a un centro urbano. Ahorita lo que estamos viviendo en Latinoamérica, más del 79% de la población está viviendo en ciudades. Para el 2050 seremos más del 89% de las poblaciones que estemos concentradas en espacios cada vez más apretados y cada vez más complejos. Estas ciudades se van a parecer menos como Chicago y menos como Tallinn, y se van a parecer más a estas ciudades emergentes, más como la Ciudad de México. Y la pregunta que nos estamos haciendo constantemente es cómo aseguramos la calidad de vida en estos espacios y cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de la sociedad civil para asegurarnos que tenemos esta calidad de vida. Les quiero contar algunos problemas que están cerca del corazón de PIDES.
el tema de residuos. En la Ciudad de México producimos 12.5 mil toneladas de residuos diarios. ¿Qué significa eso? Si ponemos camiones de basura, llegaríamos del Zócalo a Coyoacán todos los días. Y lo que estamos viviendo es que es completamente insustentable, no es sustentable esto, ya estamos cerrando espacios y ya estamos mandando nuestra basura a otros estados. ¿Qué tan sustentable puede ser este tipo de prácticas? Otro de los problemas que estamos viendo en ciudades, y más en México. En los niños, 35% de los niños de nuestra generación joven está teniendo problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa eso? 8 de cada 10 de estos niños van a tener estos problemas cuando sean grandes. En México, 9 de cada 10 muertes son a causa de enfermedades crónicas no transmisibles. El 90% de los casos de diabetes son causadas por problemas de obesidad. En las camas de los hospitales, ya 2 de cada 3 camas están relacionadas con estas enfermedades. Y nos preguntamos otra vez, estos son los problemas que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol de gobierno y cuál es el rol de sociedad civil? Y las expectativas son crecientes. Ahora cada vez que nunca estamos viendo a las personas salir a la calle. Estamos demandando resultados y estamos demandando que estos resultados son inmediatos. Eso es una foto de unos hace días. Aquí podemos ver una población activa, una población que quiere cambios. Y así es como parecemos estar, tanto desde el gobierno y como en alguna sociedad, en algunas personas de la sociedad civil, con la cabeza completamente metida en la arena sin saber qué hacer. Los problemas nos están sobrepasando. Necesitamos definitivamente un cambio de paradigma y definitivamente necesitamos empezar a pensar el tema de estas relaciones intersectoriales. En esa foto podemos ver, aunque no se ve, uno de los grupos de trabajo en donde estamos sentados sociedad civil y gobierno platicando de posibles soluciones. Y más allá de poner soluciones en la mesa, estamos tratando de entender cuáles son las preguntas adecuadas para empezar a contestar estos problemas tan complejos que estamos viviendo, más en la Ciudad de México. Pero para tener estas mesas de colaboración necesitamos, como ya bien dijeron, confianza. Y me gustaría, a nosotros en PIDES nos gusta decir que nos gusta pasar de la retórica a la acción. Entonces nos queremos contarles qué estamos haciendo para el tema de confianza, por lo menos en la Ciudad de México. El tema de confianza no nada más es un tema y un problema entre gobierno y sociedad civil, también es un problema entre dependencias. Cada cuánto estamos platicando con otras dependencias, los que trabajan en gobierno, o cada cuánto estamos platicando con otras organizaciones, los que estamos en este ámbito, y en Ciudadanos podemos ver la marcha. No sé, para los que salieron a la calle, los que estuvieron observando, qué tanto diálogo habría entre las personas que venían de una universidad y algunos campesinos que hicieron horas para llegar. Necesitamos más diálogo y más confianza. En la Ciudad de México lo que hemos hecho es tratar de crear estos espacios, en donde son estos espacios donde uno se quita literalmente la corbata y empiezas a platicar con otras personas. En el primer encuentro de gobierno abierto que se hizo el año pasado, y fue un evento cerrado a gobierno, ¿por qué? Porque dijimos tenemos que empezar en casa. PIDES lo que hizo fue facilitar el diálogo. Lo que hicimos fue crear un evento durante todo el día. En la mañana hubieron presentaciones de casos de estudio, no podría decir de éxito, pero sí de estudio, de procesos de apertura. Y en la comida hicimos esta comida de 2 horas y media, en donde sentábamos a dependencias de diferentes organizaciones en la misma mesa para empezar a platicar. Y fue un diálogo abierto y sincero, en donde literalmente estamos pidiendo que se quiten la corbata para empezar a platicar de problemas mucho más reales y quitarnos esta máscara con la que a veces nos paramos y a veces nos paramos con un micrófono y empezar a tener diálogos mucho más honestos de cuáles son nuestros problemas, cómo le estamos haciendo para solucionarlos y dónde están los dolores que estamos viviendo. Creo que necesitamos más espacios para tener estos diálogos honestos de lo que está sucediendo mal y estas propuestas mucho más sinceras y mucho más honestas de qué podemos hacer en cada uno de los sectores. Este año lo que hicimos fue el segundo encuentro de gobierno abierto, en donde en la mañana también fue un evento cerrado a dependencias del gobierno, porque necesitamos tener más espacios en donde haya este diálogo honesto entre dependencias para platicar en dónde está el estado de apertura en la Ciudad de México. Presentaron 7 casos de estudio de apertura que tocan algunos de estos puntos de transparencia, participación o colaboración. Y después de cada una de las pláticas, sí había un diálogo muy honesto en donde un funcionario de una dependencia decía: mijo, yo creo que lo que tú estás haciendo no funciona, ¿no? Y creo que no funciona por esto, por esto, por esto, y lo que estoy haciendo yo es esto, y lo que te recomiendo es que uses esto. Si no creamos estos espacios que generen estos diálogos mucho más honestos, vamos a seguir no conociendo cuáles son los problemas de antemano y vamos a seguir teniendo estas concepciones del tú deberías de, ¿no? Y el gobierno no hace esto y sociedad civil no participa. Después de este evento en la mañana, donde fue cerrado a dependencias de gobierno, participaron más de 60 dependencias, tuvimos una comida
en donde hicimos un mapeo de 150 personas de la sociedad civil que están de alguna forma moviendo a la Ciudad de México o a México hacia adelante en temas de apertura. Los invitamos a todos y les pusimos una etiqueta roja o azul y tuvimos una dinámica que decía, no puedes ir a comer si no contestas una pregunta, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cómo le hacemos para tener una ciudad más abierta, una ciudad más honesta y una ciudad que entienda mucho más a raíz las problemáticas que estamos viviendo y preguntarnos constantemente, ¿gobierno abierto para qué? Gobierno abierto es un método, es un camino, no es un fin. Y constantemente nos tenemos que estar preguntando en cómo estas prácticas de transparencia, participación y colaboración están solucionando los problemas que están cerca de nuestro corazón. Para eso es para lo que funciona esto. En la comida lo que nos dimos cuenta es que en las encuestas que hicimos de salida, el problema más grande fue que no conocía yo lo que estaba haciendo la dependencia, ¿no? Y las dependencias realmente no entendían qué diablos estaban haciendo las organizaciones de la sociedad civil con las agendas prioritarias de México. Entonces empezamos a tener este diálogo mucho más honesto y definitivamente no es suficiente, definitivamente una comida no va a solucionar el tema de confianza en la Ciudad de México, pero lo que sí es que está aportando a tener un diálogo mucho más sincero y mucho más honesto. Lo segundo que les queremos compartir es que se han creado estos grupos intersectoriales y este nuevo modelo de una ONG que somos nosotros, que realmente no representamos la voz ni de los ciudadanos ni de la ONG, sino hemos funcionado como facilitadores de procesos, porque lo que creemos fervientemente es que necesitamos más personas que sean puentes de comunicación y de colaboración entre instituciones y que puedan entender las necesidades de alguien y traducirlo al lenguaje de otra persona para hacer mesas colaborativas. Porque lo que acaba pasando normalmente es que las expectativas de una organización con las expectativas de otra dependencia no conjuegan y necesitas a alguien que se tome la labor de ir con cada una de estas personas, entender cuáles son sus expectativas, entender cuáles son las necesidades y poder hacer una agenda colaborativa. Lo que hicimos nosotros, por lo menos en una experiencia del año pasado, fue mapear las facultades de cada una de las 7 dependencias que ahora forman parte del programa de Gobierno Abierto de la Ciudad de México y entender hasta dónde están sus límites de acción. Porque entendemos que el gobierno abierto no nada más vamos a poder hacerlo los que estamos viendo temas de transparencia o no nada más los que están viendo los programas sectoriales, sino necesitamos ver cuáles son los límites. A nosotros nos tocó mapear todo eso y poner en la misma mesa a todos los agentes que tuvieran algo que ver con esta agenda de gobierno abierto en la Ciudad de México. Y lo que hacemos constantemente es, somos los tomanotas de las reuniones y somos los que catalizamos esta acción y somos los que tenemos involucrados a muchos actores del gobierno viendo y pensando constantemente qué hacer para esta agenda de gobierno abierto. Estas son algunas de las fotos de las mesas y eso fue un proceso entre 7 dependencias que por un año fue solamente ponerse de acuerdo y entender dónde estamos parados en estos temas. Lo que toca ahorita en el 2015 es ahora sí abrir el espacio y abrir el espacio a muchas más voces y a muchos más expertos en esta agenda. Para eso van a empezar una serie de diálogos con expertos y por ejemplo con el Contralor, como por ejemplo con InfoDF, con David estamos viendo, para empezar a contestar preguntas mucho más sinceras. Si sabemos que la agenda de datos abiertos es tan importante para una ciudad, ¿cómo priorizamos los datos? ¿Qué datos abrimos? ¿Y cómo hacemos una política de apertura? Estos son las preguntas que nos hacemos constantemente y ya tenemos estos expertos mapeados que vamos a estar empezando a colaborar y a dialogar para encontrar soluciones colaborativas. Otra experiencia que tuvimos en cuanto a sociedad civil y gobierno en mesas colaborativas es el tema de trámites, no sé si ayer lo escucharon por los funcionarios del GDF. Muy interesante, la verdad es que vimos cuando estaban platicando este problema, el problema enorme, cómo mapeamos más de 2.500 trámites y ese no era el reto, la mapeada es la fácil y la verdad es que les toca a ellos. El reto más grande es cómo hacemos un portal único ciudadano que tenga las características adecuadas para que lo usemos. Porque estamos llenos de plataformas y estamos llenos de herramientas que estamos usando la tecnología y la verdad es que no estamos usando nada. La pregunta se vuelve en cómo hacemos algo funcional. Se hizo un grupo colaborativo entre sociedad civil, empresas y funcionarios del GDF, en donde nos empezamos a preguntar eso, cómo crear un portal único que tuviera estos principios de usabilidad, centrado en las personas, que tuviera estos procesos de comunicación continua, porque no podemos sacar algo y pensar que no cambia, ¿no? Y necesitamos sacar algo y que estemos abiertos a que tenga una retroalimentación muy sincera del ciudadano, decir, lo que hiciste no funciona, ¿no? Y no nada más no funciona, pero mis propuestas para que funcione son estas. Y ese es el tipo de mesas de colaboración que se están dando detrás de bambalinas. 1. La tecnología es una herramienta fuertísima para la colaboración y un llamado a la acción. Lo que nos toca ahorita vivir
es un proceso en donde entendamos cuál es el papel de la tecnología en temas de gobierno abierto. La foto de arriba es una foto del 2005 en el Vaticano, y en el 2013 pueden ver abajo todo el mundo que saca su iPhone y toma una foto. Ese es el contexto que estamos viviendo y nos tenemos que preguntar constantemente para qué nos funciona esta herramienta en temas de gobierno abierto, apertura y la solución de problemas que están muy cercanos a nuestra vida cotidiana. Uno de los ejemplos que les quiero contar es la solución en cuanto a los taxis. ¿Quién de aquí toma taxis de la calle? Que ven un taxi pasar y de la calle. ¿Quién de aquí no toma un taxi de la calle por este miedo a decir, bueno, es que vivimos una realidad y no sé qué es lo que va a pasar? Y seguro son muchas más manos, ¿no? Porque la verdad es que vivimos en una realidad, estoy dando la espalda, vivimos en una realidad compleja, ¿no? Y la pregunta que se hizo el año pasado en el marco del programa de Gobierno Abierto Laboratorio es cómo podemos meter a ciudadanos programadores a trabajar con CETRAVI, a trabajar con todas estas dependencias para entender qué soluciones le podemos dar a una realidad que estamos viviendo, que es no nos sentimos seguros con algún tipo de transporte. Entonces, una de las aplicaciones que salió, Web Móvil, es uno de los ciudadanos, programadores ciudadanos, trabajar 9 meses en el gobierno, entendiendo cuáles eran las necesidades, cuáles eran los problemas, y sacaron una app que se llama Traxi, en donde realmente estamos viendo, perfecto, un minuto, en donde estamos viendo soluciones de la ciudadanía que están solucionando un reto público y un reto enorme del gobierno para ver qué hacemos con esto. Esta aplicación cruza los datos de 5 dependencias y lo que hace es que tú pones las placas en esta aplicación y te dice el nivel de cuánta confianza. Y no nada más eso, para personas que a lo mejor son un poco más inseguras como yo, tiene un botón que si tú dices me siento inseguro, le manda tus contactos de emergencia, dónde estás, cuánta pila tienes en tu celular y cuál es tu trayectoria. Y si eres ya muy histérico, tiene un botón de pánico en donde cada minuto te está preguntando ¿estás bien? Y si no le pones ¿estás bien, estás bien, está bien, estás bien? Y si no le pones que sí, le manda este contacto de emergencia. Entonces, bueno, para concluir, tengo millones de ejemplos que contarles en todo esto, en cómo estamos usando la tecnología, pero sí quisiera dejar sobre la mesa que la tecnología es solo una herramienta, no la solución. Lo que necesitamos es salir a las calles, necesitamos conocer las necesidades, necesitamos ver qué es lo que pide la gente y necesitamos saber cuáles son las necesidades de los usuarios. Aquí podemos ver muchos de los ejemplos que en donde gobiernos sacaron soluciones y pusieron a votación. ¿Quieres la opción A? ¿No? En un ejemplo que hicieron en Barcelona. Vamos a cambiar la calle más importante, ¿no? La avenida Diagonal, que es como el viaducto. 30 segundos más, lo prometo. Y le pusieron a la ciudadanía, bueno, se juntaron los expertos de gobierno y dijeron, bueno, las 2 opciones y las mejores 2 opciones para cambiar esta diagonal es la opción A y la opción B. Y salieron a la calle, hicieron una campaña enorme para ver qué opinaba la gente de opción A y opción B, y después de millones de meses y varios meses y muchísimos recursos de ver qué era mejor, lo que se dieron cuenta cuando ya lo abrieron un debate público después de muchísimos meses es que la ciudadanía votó en opción C, no quiero un cambio en mi diagonal. Y no pudo hacer nada el gobierno, ¿no? Porque aparte de ya que se había completamente polarizado el debate, acaban haciendo nada porque realmente nunca la ciudadanía no quería un cambio. Y creo que es lo que nos pasa mucho en la Ciudad de México. No en la Ciudad de México, en México y a lo mejor en muchas ciudades, que a veces la participación ciudadana está acotada a intereses, ¿no? No significa qué opción quiero, la A o la B. Significa realmente entender cuáles son las opciones que están en la mesa a partir de las necesidades y empezar los diseños colaborativos desde el día 1. No cuando ya tienes tu programa y ya está hecho y publicado y ahora sí le preguntas a la ciudadanía qué piensa del programa. Ese no es el tipo de relación que estamos visibilizando. No hay apatía, y con eso cierro, más que nunca. La participación ciudadana existentes están a la altura del nivel de expectativas, el nivel de problemas y el potencial que tenemos, por lo menos en la Ciudad de México, de presentar soluciones en la mesa. Para nosotros lo que queremos es repensar estos canales y un gobierno para nosotros es uno abierto a reinventarse. Gracias. Muchas gracias, Constanza. La verdad que qué dinámica y qué divertida y qué interesante. Y ahí queda otra pregunta para reflexionar. Le cedemos el uso de la voz al licenciado Guillermo Noriega Esparza, coordinador de Colectivo por la Transparencia. Bienvenido, licenciado. Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias al InfoDF y a las instituciones convocantes por la invitación.
Voy a hablar desde la dirección de Sonora Ciudadana, que es una asociación civil. Tenemos 9 años haciendo temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos sociales, especialmente en el derecho a la salud. Y desde esa trinchera hemos visto cómo llegó la moda, el método, o no sabemos todavía, el concepto de gobierno abierto, que esperemos no sea eso nada más, una moda, un método pasajero y que al ratito estemos hablando de otras cosas. Y desde entonces yo soy muy crítico del proceso como se ha dado, y he participado y estoy participando y voy a las reuniones de la Alianza para Gobiernos Abiertos, estoy pendiente, me siento parte de… Sin embargo, no hemos bajado, no hemos hecho ningún esfuerzo adicional para, bueno, sí, el esfuerzo sí para bajarlo, entendiendo qué método podemos hacer como para bajarlo a nivel local, pero no hemos querido. Y ahí ahorita les platico y les expreso el porqué. Pero creo que es importante recalcar lo que decía mi paisano Alejandro sobre las formas, ¿no? Es decir, si entendemos gobierno abierto de distintas formas, pues nos vamos a confundir y los resultados van a ser diferenciados. Entendamos gobierno abierto, como bien lo decía Alejandro, pues con la sumatoria o con la conjunción de distintas cosas. Transparencia, y que es decir, pues ya en algún momento peleamos y hablábamos de derecho a la información, y luego hablamos de transparencia proactiva, y luego estuvimos hablando de open data, y luego estamos hablando, es decir, hablemos de transparencia, de participación ciudadana como tal, y del uso de las tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas a problemas muy concretos, con el fin de otorgar soluciones concretas, específicas a la población. Si entonces así entiendo yo gobierno abierto, pues el gobierno abierto no es solamente abrir información o abrir información a petición de la ciudadanía, o crear aplicaciones para iPhone y Android al por mayor, ¿no? Es decir, es un método que ha dado resultados en muchos lados, ha tenido impacto en muchas partes y creo que es importante insistir. Hay características de esto y a mí me parece bien importante una, que es la cocreación. Los países que son miembros de la Alianza para Gobierno Abierto se comprometen a co-crear sus planes de acción con la sociedad civil nacional. Eso me parece fundamental, no abandonarlo nunca, y si lo llevamos a otras latitudes, ya sea el Parlamento abierto, ya sea municipios abiertos, cabildos abiertos y demás, delegaciones abiertas, pues pensemos en nunca sacrificar la co-creación. No sé qué opinen mis colegas, pero ahorita le entramos a los catorrazos con todo gusto. Me parece fundamental que no se deje de lado esa parte. Me parece fundamental no se deje de lado los mínimos que deben aceptar para poder, así como un país debe cumplir con mínimos para ingresar a la alianza, creo que debe de haber mínimos también de permanencia, y lo hemos discutido constantemente y es un tema de la alianza. ¿Cómo le hacemos para, si ya aceptamos un país y ya presume de ser miembro de la Alianza para Gobiernos Abiertos, pues, ¿cómo le hacemos para que cuando haya retrocesos serios en ese país, nosotros poder, pues ya hay extrañamientos, ya hay mecanismos de jalón de orejas, pero ¿cómo le hacemos para que efectivamente no tener entre nosotros un gobierno que no merece o no merecería tener una posición aquí? Eso me parece fundamental. Igual, la igualdad también me parece una característica de esta alianza que creo que se debe permanecer. Es decir, sociedad civil en México, la mexicana y las instituciones del gobierno federal en las reuniones tienen una igualdad. Los delegados pueden hablar, tienen voz, tienen voto, tienen mecanismos de igualdad y desde la misma estructura, y eso posibilita muchas cosas. ¿Cómo le hacemos para pensar? Y ahorita ha venido ya recurrentemente
el tema de la confianza y el contexto de una nación. Hace poco platicábamos del contexto de Venezuela, hace poco platicábamos del contexto de Colombia, de otros países en donde su contexto nacional dificulta con gravedad la posibilidad o pone en riesgo incluso la posibilidad de emprender acciones de gobierno abierto con sus gobiernos. Pues si volteamos a nivel nacional no estamos tan lejanos en muchos sentidos. Y ahorita el maestro Luébano, Ricardo para los compas, nos decía algo muy claro. El contexto nacional nos preocupa más incluso, y si volteamos a lo local es todavía más complejo, ¿no? Si nos vamos a lo local, al nivel micro, nos vamos dando cuenta que pues hay factores que inhiben completamente la falta de confianza. Además, falta de confianza en ambos lados. No nada más los ciudadanos no confiamos en nuestros gobiernos no confían en los ciudadanos, y no confían en los ciudadanos que levantan la voz, que toman un paso adelante, no confían en las organizaciones sociales, siempre creen que hay un partido político de oposición detrás de esas organizaciones rijosas y escandalosas que se la llevan haciéndonos la vida posible solicitando información. Obviamente, sí las hay, claro que las hay, no podemos decir que no, pero esa falta de confianza entre gobiernos, entre ciudadanos y entre gobiernos y ciudadanos y viceversa es un factor a considerar, como bien decía Constanza. La inseguridad es otro factor que creo que es fundamental. La represión oficial, gubernamental, a derechos fundamentales como la libertad de expresión también, y la corrupción especialmente. Y ese tema es el que ha inhibido que Sonora Ciudadana, el gobierno del estado de Sonora, a pesar de que existen dentro de la administración pública estatal cosas, actores que nosotros les llamamos campeones del gobierno abierto, son oficiales, servidores públicos o personas que desde dentro empujan, ¿no? Legisladores que quieren empujar este tema. A pesar de su existencia, nosotros no hemos querido sentarnos con el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras estamos sentados en un salón como tal, como este, tratando de ver cómo resolvemos una serie de problemas, pues hay carretillas y carretillas y carretillas de dinero público siendo extraído del erario casi todo el tiempo. Y como sabemos que las presas privadas del gobernador y de sus grandes caballerizas, sabemos que sería avalar que además pueda pararse el cuello para decir Sonora es un gobierno abierto, como al día de ayer el presidente Peña Nieto insistió una y otra vez. México es un gobierno abierto. Me hizo raro que no dijera, y además el presidente de la Alianza para Gobiernos Abiertos. Pero esa parte de la legitimidad es un factor a considerar que creo que debemos discutir, y no nada más en eventos como discutirlo cotidianamente. Así como hay esos elementos que inhiben, hay otros que habilitan la existencia de sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil tienen esa naturaleza, y no me refiero a organizaciones especializadas en transparencia, me refiero a organizaciones que busquen resolver una serie de problemas. En Hermosillo tenemos Vigilantes del Transporte, por ejemplo, una organización que desde tiempo atrás está buscando cómo solucionar el problema de transporte público. Ellos fundamentalmente tendrían mucho que decir en esto, o tendrán en su momento cuando el contexto mejore. Capacidad de interlocución, lo decía Melissa en la mesa pasada, no es que no podamos platicar, es que las formas en las que platiquemos tienen mucho que ver. Si nos amarramos a Palacio y nomás les llevamos gritándole corrupto al gobernador, obviamente el gobernador nunca se va a querer sentar con nosotros. Tenemos que tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista. Y como les decía, campeones del gobierno abierto, gente comprometida, gente que quiera hacerlo. Hay un cuarto elemento, yo tengo 5, ya voy en el cuarto, que me gustaría destacar con ustedes, que tiene que ver con el impacto. Impacto. Y pensarlo como algo constante y recurrente. Gobierno abierto, ¿para qué? Para que los políticos se llenen la boca de decir que son incluyentes, transparentes y abiertos. Gobierno abierto, ¿para qué?
para que gasten millones en publicidad oficial tratándonos de mostrar lo contrario a la realidad. Gobierno abierto para que sirva, ¿no? Y en esa lógica, pues yo sí soy de la idea de menos aplicaciones en el celular, pero más impacto, más efectivas. No, estamos inundados de 1000 posibilidades, hay que ser mucho más estratégicos en esto. Hay un caso que recuerdo, platicó el director del National Health Service en Inglaterra, en la reunión mundial el año pasado, que me llamó mucho la atención y se los cuento rápidamente. Pusieron a disposición, a petición de la sociedad, de organizaciones de la sociedad civil, pusieron en su página de internet las bases de datos de sus distintas clínicas en el país. Y como ya tú puedes atenderte en una o en otra, dependiendo de lo que tú consideres, pues hicieron pública la tasa de infección intrahospitalaria. Ese caso es fundamental, se dieron cuenta que estaban matando a sus propios pacientes con unas tasas de infección intrahospitalaria enormes, sobre todo en ciertas clínicas. Pues hicieron unas aplicaciones las organizaciones y mostraron esta realidad. ¿Y qué creen que pasó? Pues la gente dejó de ir a esas clínicas y empezó a saturar otras. Esto obligó a las autoridades a que modificaran la política pública, que metieran más controles, a que resolvieran el problema de fondo y entonces sí, reequilibrar, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de algo tan sencillo que cuando yo lo escuché dije, vale la pena. Por más críticos que podamos ser, este tipo de métodos valen la pena. Yo les diría, por ejemplo, hay un problema recurrente aquí en la Ciudad de México. Te para un policía de tránsito y te dice, no, joven, por esta infracción son 3,000 pesos. Y si le suma la que usted venía además hablando por teléfono, son otros tantos, ¿no? Y si le suma que su carro no es del DF y es de otro lado, tanto, y además no está verificado, tanto. Le vamos a tener prácticamente que quitar el carro, la esposa, el niño y además las cuentas bancarias con permiso, entonces se va a tardar usted unos 5 años en recuperarlos y entonces obligan a la sociedad a tener así prácticamente que decir, entonces ¿con cuánto nos arreglamos aquí? ¿No? Una aplicación que sume faltas y que te pueda decir realmente cuánto es, puede pasar. A nosotros nos pasó una vez a mi hermano, a mí lo que hicimos es, pues llévanos al corralón, pero es muy caro, llévanos al corralón. No era ni la quinta parte de lo que estaba diciendo el policía de la multa. Entonces creo que sí sirve, sí se puede uno sentar, sí se puede. Pero voy a acabar. Los retos. Uno, que sea, como les decía, una metodología permanente, no sujeta a capitalización política, ¿no? Que no necesariamente puedan los políticos regodearse por hacerlo, ¿no? O sea, es que sea una no moda, que sea una cosa constante. 2, bajarlo a nivel local y a otras partes. Juicios abiertos, ya se me acabó el tiempo, ya voy a acabar, cabildos abiertos, etcétera. 3, ¿cómo le hacemos para que los ciudadanos normales, como decía en la mesa pasada un compañero, puedan involucrarse en este tipo de cosas? Entonces esa también es una reto para las organizaciones. 4, ¿cómo confiar cuando les decía hay una corrupción rampante, casas blancas, presas, etcétera, etcétera? Y por último, ¿cómo hacer efectiva la participación? Hace poco escuchaba a un colega latinoamericano que decía, es que hay que hacer efectiva la participación porque no podemos seguir en el yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ellos deciden, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que es un deleite escucharte. Le cedemos el uso de la voz al maestro Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, investigador del Colegio de Sonora, con su presentación. Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por tratar de ir identificando lo que es el gobierno abierto, lo que no es, cómo se implementa. Y para iniciar, quiero saludar a los compañeros del panel, Ricardo, Constanza, comisionada, Alejandro, Guillermo, y voy a seguir el ejemplo de Constanza para exponer de pie. Muchísimas gracias. Y bueno,
traigo una pequeña presentación, son 10 minutos. Me gustaría iniciar señalando un poco que el gobierno abierto es una gran idea. Es una idea que implica un modelo de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Es una gran idea que implica la innovación en el sector público, es decir, mejorar resultados, mejorar los procesos, mejorar los servicios públicos y, ¿por qué no?, también mejorar no solo la rendición de cuentas, sino la exigencia de esta rendición, la exigencia de cuentas que hacemos los ciudadanos. Hablo desde una posición en la cual me identifico más como un apasionado del gobierno abierto, no tanto como alguien que lo estudia y que trata de aterrizar un poco más la teoría en la práctica. No tanto por reducir la teoría, la brecha entre la teoría y la práctica, sino por llamar al gobierno abierto una teoría práctica. Me parece que debemos preguntarnos qué hay detrás del gobierno abierto. Quienes me antecedieron han hablado a elementos puntuales y muy valiosos. Me gustaría apoyar y complementando en preguntarnos cómo procesa el gobierno la participación ciudadana que exige un gobierno abierto. ¿Cómo está procesando esa participación? Y esta pregunta es la que me hago para un poco hablar de qué implementamos con el gobierno abierto. Por una parte, saber cómo procesa el gobierno la participación ciudadana implica también preguntarnos cuál es el gran problema detrás de una gran idea. Y el problema es la implementación. En todo proceso, en toda idea y en todo proyecto, la implementación es un elemento fundamental que nos indica uno de los principales problemas de cómo traducir esa idea en práctica o esa teoría en la práctica. Por una parte, pregunto, y me lo pregunto, ¿qué implementamos con el gobierno abierto? ¿Qué estamos tratando de hacer, de practicar con el gobierno abierto? Por un lado, tenemos la idea de que son espacios de diálogo, de conversación, como bien se apuntó hace un momento, son espacios en los cuales intentamos colaborar. Por otra parte, implementamos soluciones a distintos problemas públicos. Por otra parte, implica cambios en la organización pública. ¿Cómo se organiza el gobierno para procesar la acción colectiva? La acción que involucra a la ciudadanía. Y por otra parte, también implica procesos de institucionalización, de reglas, procesos y también, ¿por qué no decirlo?, ciertas reformas políticas que tratan de sostener el modelo de gobierno abierto. Para darnos una idea del contexto en el cual se implementa el gobierno abierto, me gustaría resaltar lo siguiente. Nos hemos preocupado desde diferentes puntos, desde diferentes trincheras, por hacer del gobierno abierto un gobierno responsable. Y nos hemos centrado en las reformas políticas, la Ley General de Transparencia y algunas otras leyes que buscan incorporar los principios del gobierno abierto, intentan hacer del gobierno abierto un gobierno responsable. Y en esta idea las reformas se han básicamente sostenido en buscar que los principios del gobierno abierto sean principios constitucionales, sean principios legales, sean normas. Y en esta idea nos hemos tratado de ir empujando grandes cambios y algunos pequeños, pero al fin y al cabo cambios en la cual nos estamos relacionando gobiernos y ciudadanos. La idea de hacer sostenible el gobierno abierto implica cambios importantes, reformas fundamentales, pero también pequeños, grandes cambios. Y esos cambios tienen que ver con preguntarnos cómo tener un gobierno abierto receptivo. Nos estamos preocupando menos por preguntarnos cómo debe procesar el gobierno la participación ciudadana. Es decir, el gobierno no es un ente monolítico. Hablar de participación ciudadana que exige el gobierno abierto implica hablar de una participación ciudadana, de liderazgos, pero un liderazgo compartido, un liderazgo que debe encontrar eco en el sector público y que debe encontrar también una contraparte, un liderazgo dentro de la administración pública. Justamente esta idea, y entendiendo que los liderazgos compartidos son perennes, es decir, subsisten temporalmente, y entendiendo esto, es que me pregunto en esta presentación respecto a cómo hacer sostenible el gobierno abierto.
Y es por ello que planteo la importancia de trabajar hacia adentro de la organización gubernamental, hacia adentro del gobierno mismo. Actualmente hablamos de reformas políticas que van a descansar en una estructura y en una base administrativa que se mantiene igual, que se mantiene intocada, y que quizás esa estructura administrativa pueda generar o pueda no llevar a cabo estas altas expectativas de las reformas políticas. Y si las reformas políticas descansan en una estructura administrativa que permanece igual desde hace muchísimos años, es reconocer, en el caso mexicano al menos, que las dependencias de gobierno no se comunican entre sí. Estamos exigiendo que se comunique el gobierno con los ciudadanos, pero resulta ser que al interior las dependencias no se comunican entre sí. No existe una apropiación del concepto de gobierno abierto en el servicio público, y esto es clave. Si la ciudadanía estamos apropiados del concepto y estamos impulsando los cambios que se requieren para que el gobierno sea más responsable y más receptivo, en esta idea el gobierno abierto implica que no lo veamos como un sinónimo de transparencia. Ya lo apuntaron en este panel y en otros. La transparencia debe ser vista como una actividad que se convierte en un medio para lograr fines que tienen que ver con las políticas públicas, con el mejoramiento de los servicios públicos, con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Actualmente, en México, la transparencia es vista como una sobrecarga de trabajo. Si le preguntamos al servidor público qué opina de la transparencia, nos puede opinar muchas cosas, pero he notado que nos responde que la transparencia hace una sobrecarga de trabajo. Y en esta idea y bajo esta lógica, la transparencia debe ser, por lo tanto, atendida y vista desde el interior del gobierno como un problema que debe solucionarse. Es decir, debemos implementar la transparencia más como una solución que como un problema. Y el servidor público desde el mando directivo hasta el mando operativo tiene una gran responsabilidad para que podamos llevar a buen puerto el gobierno abierto. Voy cerrando mi participación, el tiempo es corto, pero quiero cerrar con un par de propuestas. La primera es que podamos superar estas unidades de acceso a la información pública y transformarlas en unidades de colaboración administrativa. Me parece que la colaboración implica no solamente la participación ciudadana en la esfera de lo público y la participación del servidor público en la solución a nuestros problemas, sino que implica también cierta sostenibilidad. Tenemos que lograr que esta participación colaborativa sea sostenible y que coexista con otras lógicas de control gubernamental desde la sociedad, porque de repente no tenemos claro si el partido de fútbol lo estamos jugando en dos equipos separados, por un lado la ciudadanía, la sociedad organizada, y por otro lado el gobierno. Y no sabemos en qué momento vamos a poder jugar juntos en contra de otros equipos que están impulsando los eternos problemas de México, como son la corrupción, como son la impunidad, que me parece son los lastres fundamentales que impedirían un gobierno abierto en México. Por una parte, las unidades de colaboración administrativa que vengan a sustituir las unidades de acceso a la información pública no implican un cambio de nombre, sino un cambio en la lógica cotidiana de trabajo. Implica también la revisión de insumos, procesos y productos, y entender que en este ámbito administrativo los procesos deben ser ciudadanocéntricos, desde el sector público, desde el gobierno. En muchas ocasiones sabemos que hay procesos que permanecen coexistiendo con otros procesos modernizadores. El hecho de que un servidor público logre integrar expedientes de manera tradicional frente a grandes tecnologías de la información es como decir que coexisten la transparencia y la corrupción en los gobiernos. Esto acontece en el día a día de la administración pública. Coexisten los procesos que deben cambiarse con modernización del sector público. Debemos crear condiciones de diálogo. Las condiciones de diálogo es lo que nos va a indicar si hay valor público en la colaboración. ¿Nos hemos preguntado acaso si hay una tasa de retorno de la información que genera el gobierno en favor del gobierno? Nos hemos preguntado qué hace el ciudadano, y no para cuestionarlo, sino qué hace el ciudadano con la información pública y saber de qué manera nos puede ser útil o puede ser útil
a los gobiernos o a los gobernantes en turno, realmente estamos pensando en que la información pública es solamente para el ciudadano. Debemos pensar que la información pública nos puede generar un valor público. ¿Y el valor público dónde está? En la sociedad, en el gobierno, en la economía. ¿En dónde se está creando ese valor público? Preguntarle al ciudadano si la información, la utilización de esa información pública puede ser de provecho para el gobierno, para mejorar nuestros procesos. Debemos sentarnos a dialogar y saber cómo podemos llevar a cabo esa propuesta del ciudadano. Debemos ir focalizando esfuerzos y en la idea que tengo es que debemos transformar el gobierno para poder procesar la participación ciudadana de manera eficiente y eficaz. Por otra parte, esto implicaría nuevas lógicas de trabajo cotidiano, pero también pensar en un servicio profesional. Tenemos mandos directivos, tenemos a políticos dialogando con la ciudadanía, pero resulta ser que a nivel operativo se sigue trabajando igual y lo anunciado frente a la ciudadanía no es lo ejecutado en el sector público como uno desea y como se acordó originalmente. No, hay una brecha en la implementación muy importante. La especialización de funciones para crear capacidades técnicas y evitar que la función de transparencia sea una actividad sin incentivos es fundamental en el marco de un servicio profesional para el gobierno abierto. La idea de pensar en el gobierno, en una agenda de reforma administrativa en el gobierno, pero con la ciudadanía, implica que la participación del servidor público que va a implementar los acuerdos también es tomada en cuenta. Implica reconocer ese liderazgo, pero también implica pensar en que la ciudadanía debe participar para evaluar, proponer e incluso para vigilar estos cambios que se estén realizando, que se desean realizar y que pueda ser un espacio, estas unidades de colaboración administrativa, no solamente para servidores públicos, sino como espacios de diálogo en cada una de las secretarías del gobierno. Y por último, agradecer su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. No fue necesario sacar la tarjeta para Rafael. Bueno, gracias. Gracias a todos por ceñirse al tiempo y la verdad es que quisiéramos estar toda la tarde escuchando las muy buenas ideas que aportan, pero bueno, pues el tiempo y como bien se dijo por acá, el comedor nos espera. Bueno, pues la verdad es que ha sido en este contexto lo que se ha planteado es pues cuestionar si hay condiciones para el gobierno abierto, se habló de confianza, se habló de canales nuevos de comunicación entre la sociedad y el gobierno, la importancia de las tecnologías de la comunicación, perdón, de las tecnologías de la información, aunque ya sabemos que no son los medios para resolver, son los mecanismos para las herramientas para ayudar a esto, pero no con la solución en sí, pero la importancia de estas aplicaciones y de participar en la creación con base en aquello que necesitamos, ser más proactivos, creo que sería una de las conclusiones que yo dejaría en esta mesa. Co-crear con el gobierno todo aquello que se necesita para que podamos satisfacer nuestras necesidades y partir, yo creo que recogiendo todas las inquietudes de cada uno de los ponentes, partir de esta pregunta tan importante, ¿gobierno abierto para qué? Yo dejaría esa pregunta como una de las conclusiones, pero no porque no sepamos qué hacer, sino en una idea proactiva de para qué, en el sentido de que qué es lo que necesitamos en este esquema de gobierno abierto y para irlo aterrizando. La verdad es que yo creo firmemente en que como ciudadanos tenemos que involucrarnos más. Ya no estamos en una era, si la tecnología nos ha hecho muy participativos y andamos tuiteando y en el Facebook y haciendo miles de cosas por todos lados, ¿por qué no hacerlo también participando a través de diferentes canales? Creo yo en las manifestaciones, alguna vez debo haber participado en alguna, me parece muy bien que empecemos a salir, que empecemos a sacar también de aquí muchas de nuestras ideas y aterrizarlas, llegar por los conductos. Nosotros como Oficina de Información Pública somos muy afortunados en muchos de los casos porque somos la oportunidad de canalizar esas preguntas y esas inquietudes que tiene la sociedad. Quiere saber precisamente
precisamente para eso, para participar. Entonces, creo que son muchos los conductos y los canales para el gobierno abierto y en ese sentido va la pregunta, ¿gobierno abierto para qué? Se las dejo como conclusión y estoy esperando sus preguntas, por eso estoy haciendo tiempo. Por allá tenemos, si nos ayudan con el micrófono, por favor. Y yo quisiera muchas manos levantadas, porque recuerden que antes que servidores públicos somos ciudadanos, ¿no? Entonces también… Buenas tardes a todos. Gracias. Si se presentan, si nos dicen de dónde son y su pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandrina Rojas. Yo vengo del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y más que una pregunta, pues es una expresión que quiero hacer para todos ustedes, los panelistas. Es muy interesante todo lo que comentaron y rescatar lo que hace muchos años yo no escuchaba, que es la participación de la sociedad civil. Cuando yo era estudiante universitaria, soy politóloga de profesión, empezábamos nosotros a acuñar el término como estudiantes de la sociedad civil, ¿no? Muy gramsciano, que tenía que hacer la sociedad civil para hacerse visible, qué teníamos que hacer para participar en estos procesos. Hoy en día, la ciudadanía ha dado muestras de ser una ciudadanía distinta y diferente. Y las herramientas electrónicas han coadyuvado a que ello salga a la luz pública. Pero les reitero, no es pregunta, sino que lo que yo quiero hacer con ustedes es encomiarlos a que tengamos una participación corresponsable, que es una palabra que no escuché, de la ciudadanía, de la sociedad civil y de nosotros que en estos momentos estamos actuando como servidores públicos. Es bien difícil hacer una tarea como integrantes de una oficina y de un ente público en donde nosotros vislumbramos lo que a ustedes les pudiera interesar, pero efectivamente nunca recibimos de su parte una respuesta de que, oigan, podrían mejorar sus procesos por estos medios, pero me da gusto que ahora lo están diciendo y pues queremos verlo, ¿no? Porque no es fácil para un funcionario público plasmar todo lo que ustedes vienen y lo dicen correctamente, pero plasmarlo operativamente es bien complicado. Y la parte del acceso a la información pública es bien fundamental para todos ustedes, pero por favor, pidan cosas que les ayuden. No utilicen esta herramienta para denotar o desnostar a muchos funcionarios públicos. Yo creo que el acceso a la información pública es de todos, porque aunque somos funcionarios, muchas veces tenemos la camiseta de ciudadanos y también hemos hecho uso de esta herramienta. Entonces yo lo único que digo más que pregunta es invitarlos a que nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo y ir de la mano juntos, ustedes como sociedad civil y nosotros como funcionarios públicos, pero también parte de una sociedad civil activa y propuesta a hacer un mejor México. Gracias. Muchas gracias, Alejandrina. ¿Alguien más por ahí que quiera usar el micrófono? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mari Rosales, de la Delegación Iztacalco. Yo realmente sí creo en la participación ciudadana, porque yo llego a la función pública desde la participación ciudadana. He sido parte, conozco el trabajo de Artículo 19, porque he sido parte del Comité de Políticas Públicas en Derechos Humanos en Gobernación, como Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. Conozco al Laboratorio de la Ciudad, también como asociación, por la parte que se me hace innovadora, increíble y hasta mágica a veces. Y también soy parte del colectivo de Mejoramiento Barrial, que es una política pública que ha sido premiada a nivel internacional y parte desde las comunidades, ¿no? Intervenimos en espacios públicos con la participación, la planeación estratégica y todo esto. Entonces, realmente yo pienso que así como yo, hay muchos ciudadanos interesados en participar en diferentes ámbitos y que hacemos incidencias en políticas públicas. Pero también ahora como funcionario público yo tendría una pregunta para el panel. Me parece que ya está la estructura, me parece que ya está la idea, me parecen muchas cosas bien interesantes. Las felicito y creo que es necesario este tipo de innovaciones y cambios, ¿no? Los requerimos como ciudadanos. Ahora yo les preguntaría el cómo, nada más un cómo simple.
¿Cómo fomentar la corresponsabilidad con los funcionarios públicos cuando la mayoría de los funcionarios públicos son temporales? Porque pues, obviamente muchos llegan a los espacios por cuestiones políticas, con una brecha digital inmensa. O sea, las oficinas públicas normalmente no cuentan con adelantos tecnológicos, ¿no? Las condiciones laborales también son pues bastante arcaicas. Yo supongo que alguien vimos bueno, por mi edad, hace muchos años, ya conozco las oficinas públicas y siguen estando muchos escritorios, el mobiliario sigue siendo el mismo de hace más de 50 años en algunos espacios, ¿no? Y otra los horarios laborales, que también influyen en la productividad, porque también parte de mi carrera principal fue a nivel empresa privada y corporativo. Se supone que las tendencias en la transversalidad de género y todo este tipo de cosas, las tendencias deberían de ser con horarios que permitan la convivencia y obviamente fomenten la productividad, ¿no? Entonces, los horarios que se manejan en las oficinas laborales normalmente son de 9 a 9. Entonces, realmente también ahí hay un resultado en productividad, en planeación, en varias cosas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ahora los cómo. Gracias. Gracias. Si quieren ir contestando, ¿les parece en este orden? De derecha a izquierda y 1 minuto cada quien, por favor. Sí, Gracias. ok. Aquí falta una pregunta. Perdón. Disculpe, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Rodolfo Jiménez Hernández, trabajo en Fidegar. Hay un punto muy importante al tener representantes de asociaciones civiles. Podríamos, y más un punto que se tocó casi al final, donde se dijo que muchas representaciones civiles o estos representantes civiles no tienen credibilidad. Estaríamos viendo una nueva figura que tiende a desaparecer. Y creo que sí es preocupante. A todos nos preocupa, independientemente del gobierno abierto. Es un punto muy importante y creo que sí es cierto. Lo peor. Vamos a poner 2 hechos históricos. Cuando estaban las desaparecidas de Ciudad Juárez, nuestros jóvenes cantaban una canción que se llama El Duelo. Los que son jóvenes la han de recordar, que es la apología del asesinato de una mujer a golpes. Este hecho histórico nos habla de la ignorancia, de que hay transparencia, pero siempre hay alguien que se interpone con la transparencia. El gobierno del Distrito Federal ha sido el gobierno más transparente, sin embargo, siempre hay alguien que solamente deja pasar o deja que la sociedad vea una poca parte. Ahora hablamos de gobierno abierto y se abren las puertas, no se nos ve como somos. Tenemos un presupuesto participativo, una organización vecinal para resolver problemas y que participan. En nuestro InfoDF creo que es de los que tiene una participación ciudadana increíble. No se diga nuestro instituto electoral, que se une a las encuestas, se une a las consultas ciudadanas, incluso a las consultas de los estudiantes. Estamos cambiando, pero yo me pregunto, ¿quién nos van a poner cuando se abran las puertas? ¿Quién nos va a poner para que no entren? Y aquí viene el otro punto. Si un representante ciudadano dice, yo no voy a tratar con un gobierno porque ese sea bueno o malo, no lo sé, no se va a honrar de decir que él hizo, creo que estamos en una situación muy peligrosa. El otro punto es, lógicamente, el caso de Ayotzinapa, ¿no? Para todos sería un caso y dirían, son 43, para mí no son 43, es un problemón grave, pero tenemos muchas representantes civiles que están muy interesados en buscar y desentrañar la verdad.
El hecho o la primera alerta que estas entidades civiles debieron de haber checado fue la famosa Ouija maldita. ¿Qué es esto? ¿No lo conocen, verdad? Bueno, se lo voy a poner. Es la creación de un dedo para señalar a cualquiera que porta armas, que trae drogas y ¿qué más buscaba? Y otro objeto buscaba. Creado en Inglaterra, importado a México con un costo de 200,000 pesos, ¿verdad? Y tú ibas y pasabas por un lado, había un retén militar, había un militar con este objeto y tenía una antenita que se movía. Magia. Y decía, este vehículo trae droga o este vehículo porta armas. Bajaban al ciudadano y encontraban. Se da el caso de que un ciudadano pues consigue un buen abogado y dice pues, y la empresa dice, no puedes abrir el aparato ni puedes saber cómo funciona, pero a 6 kilómetros de distancia te va a ubicar una milésima de droga. Bueno, se hace un experimento y a estos militares les dan 10 casos, 10 opciones. Primero ellos saben dónde está la droga y en las 10 casos ellos identifican dónde está la droga. Les dan otra opción sin que ellos supieran dónde está la droga y el aparato funcionó solo una vez. Se abre el aparato y ¿saben qué había? Nada. Nada. Era un dedo que manipulaba quien lo manejaba para señalar eso. En otros países avanzados, esto hubiera emergido que la sociedad, nuestros representantes civiles, se levantaran y dijeran, oye, tienes cantidad de gente detenida, ilegalmente. Bueno, en Inglaterra, al saber esto, inició un juicio a quien nos vendió este aparato. En 2013 lo sentenciaron a 7 años de prisión. A lo mejor el gobierno puede ser sordo, ciego, pero un caso de esta magnitud, una violación de derechos humanos a todas estas personas puede pasar desapercibido por el gobierno, pero por los representantes civiles no puede pasar desapercibido. Si empezamos que esto fue detectado en 2011, en Inglaterra tronó en 2013, estamos en 2014 y aparece este caso de Ayotzinapa, pues creo que sí tenemos un problema como sociedad, porque no podemos tener representantes o líderes de defensores de derechos humanos cuando nuestros jóvenes están cantando la apología de un delito. En 2014 no podemos decir, ay, es increíble lo que pasó, cuando sabíamos que no se estaban respetando los derechos humanos con claridad. Entonces, mi pregunta es, ante estos hechos históricos, ante esta situación, como entes civiles, ¿cuál es su postura ante la degradación que tenemos? Porque antes culpábamos gobierno, poderes, pero ahora somos culpables todos, me incluyo. Muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias. Por favor, gracias. Bueno, a grandes rasgos también estoy completamente de acuerdo que no solamente tiene que ver con Ayotzinapa, sino tiene que ver con San Fernando, primera masacre, tiene que ver con San Fernando, segunda masacre, tiene que ver con las fosas de Cadereyta y una cantidad de desaparecidos y de muertos que tiene el sexenio pasado y continúa en este. Entonces, claramente el contexto no es el mejor, no da para ese temota, ¿no? Seguramente podemos trabajar en esa línea. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Que era la otra pregunta, ¿no? Y esa pregunta de cómo lo hacemos es justamente marcar la diferencia entre lo que es gobierno abierto y lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto, como explicaba hace rato, es el vehículo que tiene que ir manejado por la ciudadanía, y la gasolina por ahí la mete el gobierno, por ahí se meten algunas vías, algunas reglas, algunas políticas públicas que nos dan entonces la posibilidad de llegar a eso.
Esta alianza para el gobierno abierto, ahí también contestando a lo que comentabas, como cómo le hacemos los servidores públicos si no manejamos las redes sociales, cómo le hacemos si hay una serie de herramientas que no tenemos. La Alianza para el Gobierno Abierto, y trataba de transmitir esa idea, no es una cuestión del gobierno y no es una exigencia de sociedad civil. Este es un compromiso entre ustedes y nosotros. Es un compromiso en donde nos sentamos en una mesa, esto lo explicaron ayer varias ocasiones, nos sentamos a la mesa funcionarios, academia, sociedad civil y llegamos a compromisos, a acuerdos de lo que sí puedes hacer y lo que yo también puedo hacer. Todo aquello que no podemos hacer se rompe. Incluso hay mesas en las que hubo solamente un acuerdo porque no se llegaba a eso. Entonces, entender esto, el éxito de esta cuestión es si esos compromisos se cumplen, pero ese compromiso incluye que la persona que el jefe de departamento o quien sea dice que su población, que sus servidores públicos sí saben manejar redes. Ese es el compromiso que él adquiere. ¿Cómo te lo transmite? ¿Cómo te apoya? ¿Qué cursos te da? Etcétera. Bueno, él también tuvo que haber, antes de irse a sentar y decirnos que sí es cierto, que sí puede, tuvo que haberlo considerado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, no es el mejor momento. ¿Quién sabe cuándo lo haya sido también? Lo que sí es que la transparencia, el acceso a la información y una serie de cosas nos da un panorama general de la democracia y de lo que está pasando, eso también es cierto, con todo y los medios cooptados y todo esto que ya sabemos. La otra es que es un acuerdo entre gobierno y sociedad civil, definitivamente, no es una imposición. Y otra cosa que otra vez sale, que me parece importante plantear nada más, no somos representantes, ustedes no nos eligieron, tenemos una agenda, tenemos una visión de derechos humanos, de política pública, construimos o tratamos de construir una serie de cuestiones para que haya Estado de Derecho, y a lo mejor en lugar de democracia, en unos años hablamos todos de gobierno abierto, y aquí nos volvemos a sentar en la Ciudad de México. Pero no somos sus representantes, pero sí tenemos obligaciones, y la obligación de sociedad civil es transmitirles a ustedes como ciudadanos y ciudadanas, de la misma forma que nosotros adquirimos este conocimiento, qué está sucediendo con el entorno de gobierno en general, sea estatal, sea federal, etcétera, ¿no? Yo empiezo con el cómo, de temas de brecha digital y demás. Creo que es muy complejo y creo que a sociedad civil nos hace falta también entender realidades dentro del gobierno y dentro de las instituciones. Creo que nos falta mucho por madurar, de entender expectativas y tener unas expectativas de cómo funciona realmente desde dentro. Lo que ha pasado en nuestra experiencia es que en las secretarías con las que estamos trabajando estamos involucrando a varias personas de sociedad civil que en el proceso de colaboración para encontrar soluciones conjuntas, conocen una realidad, porque creo fervientemente que este tema de gobierno abierto también se basa en un cambio de cultura, y un cambio de cultura en volvernos más maduros, tanto de gobierno y también desde sociedad civil. En un caso muy concreto, no contamos con la tecnología para aterrizarlo. Por ejemplo, en febrero del año que entra va a existir el hack de la Ciudad de México, que más allá de crear aplicaciones, que las aplicaciones no son la solución de estos temas, se están poniendo sobre la mesa cuáles son las necesidades de muchas dependencias y dónde está el talento ciudadano que puede empezar a ayudar, a solucionar o a aportar a esos procesos. Entonces ya son procesos que están echados a andar en la Ciudad de México, en donde están identificando si alguien de aquí que trabaja dentro del gobierno tiene una necesidad ya identificada, que los ciudadanos podemos meternos con manos a ayudar. Por favor, venga conmigo al final. Y más que nada, por lo menos de nuestra experiencia desde PIDES, donde sí somos optimistas a prueba de balas, y creo que necesitamos más optimistas a prueba de balas y realistas. Nos hemos dado cuenta que sí hay una ciudadanía que está lista para participar. Lo hemos visto con un sinfín de ejemplos que hoy por cuestiones de tiempo no los podemos contar. Entonces, más allá de eso, se trata de sentarnos para ver cuáles son las necesidades y no hablar desde el ego, o sea, desde yo gobierno puedo solucionar todo, y no hablar desde la sociedad civil desde el ego, sino un diálogo muy honesto, decir, yo no cuento con esas herramientas, ¿no? Yo no sé, que son los diálogos que estamos teniendo ahorita, cómo hacer procesos de retroalimentación continua dentro de mis procesos de toma de decisión para incluir la voz de la ciudadanía, para que cuando lo cambie, no sea el final, cuando sea una evaluación final, sino sea una iteración constante de mi propio programa, porque creo que lo que necesitamos es más iteraciones, más versiones beta, ¿no? En donde se publica algo que dices,
No es perfecto porque necesitamos un montón de manos que se metan con nosotros y lo evalúen y lo retroalimenten, y tenemos un proceso de apertura. Creo que gobierno abierto, así como metodología, de forma de hacer gobierno, es una forma de hacer ciudad, ¿no? Y es una forma de hacer ciudad para ciudadanos y para gobierno, en donde entendamos que necesitamos más prototipos y experimentar. Se ha roto la confianza, lo hemos hablado, yo creo que necesitamos más prototipos, de empezar a entendernos otra vez y poder experimentar conjuntamente. En el tema de lo que está pasando ahorita, creo que nos sobrepasa y sinceramente a veces y estar trabajando en estos temas, ¿no? Que creo que nos pasa a todos, y con lo que está pasando a nivel, en muchos niveles de México, es abrumador, ¿no? Y la respuesta no es fácil y es un tema multidimensional, pero por lo menos desde nuestra propia trinchera estamos tratando de aportar más soluciones a cosas que podemos hacer, más allá de críticas. Sí, somos muy críticos cuando es necesario, pero estamos tratando de catalizar que población pueda aportar más a soluciones y crear nuevos canales de participación en donde puedan ellos encontrar soluciones colaborativas. Muchas gracias. Me gustaría cerrar mi intervención con una respuesta más o menos en relación de la pregunta del cómo, ¿no? Un poco es señalar que el gobierno abierto no se va a dar por decreto. Primer punto. Segundo, se va a dar, el gobierno abierto es más ciudadanía, es la formación de más ciudadanos, entendido esto como el proceso del ejercicio cotidiano de derechos. Pero requerimos el interlocutor en el gobierno y requerimos el diálogo a todo nivel. Requerimos también la apropiación del concepto desde la sociedad, porque si no nos vamos a quedar en cambios muy instrumentales que requieren ser evaluados y requieren brindar resultados. El gobierno abierto no puede quizás responder a problemáticas como las que nos comenta el compañero por esta parte. Hay situaciones lamentables que desincentivan a los ciudadanos, desincentivan a muchos servidores públicos, porque hay que distinguir el servidor público de ventanilla, de piso, el directivo, el político. Me parece igual que la ciudadanía del siglo XX, ese concepto de receptor de servicios públicos está superada, esa visión, y hoy en día estamos para crear las soluciones juntos, no para legitimar soluciones. Con esta idea es que quiero cerrar y bueno, felicitar al InfoDF, al IFAI, a la Red por la Rendición de Cuentas y al resto de las instituciones que son organizadoras por este evento. Me gustaría que estos diálogos fueran más permanentes y tuviéramos la oportunidad de expresarnos, y no solamente desde la sociedad, sino también desde el gobierno, saber cómo el ciudadano puede incidir en los procesos cotidianos del servidor público. Esa es una preocupación personal en la cual creo que debemos trabajar y en la cual estoy tratando de conocer. Gracias. Muchas gracias. Interesante discusión, interesante conversación. Hay que seguirla dando más allá del minuto que le voy a dedicar a esto, pero no quiero cerrar sin referirme al cómo. Yo creo que la pregunta del cómo nos lleva a la idea entre cuál es la diferencia entre el gobierno abierto y la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto al final del día es un cómo. Intenta darle una salida programática, una salida de metodología, de proceso, al cómo llegar ahí. La teoría de cambio es muy sencilla y la pongo sobre la mesa porque me parece que nos ilustra muy bien. Parte del supuesto de que los gobiernos no son monolíticos, como bien lo decía hace un momento Rafa, que aún en el contexto en el que estamos hay servidores públicos, campeones del cambio hacia adentro, que creen en esto y que frecuentemente están aislados, frecuentemente no tienen las condiciones presupuestales, el apoyo político, ¿sí?, las condiciones básicas para realmente emprender una agenda de cambios, y que justamente afuera del gobierno, en la sociedad civil, hay personas que están pensando en los mismos problemas, tienen soluciones probablemente o ideas de cómo empezar a elaborarlo, y que la Alianza para el Gobierno Abierto lo único que hace es poner un espacio a partir de un proceso y un método concreto para que esos que están adentro del gobierno puedan identificar aliados afuera, y a partir de ahí se den procesos de diálogo como los que facilita PIDES de manera muy adecuada en la ciudad, y diagnostiquen el problema, identifiquen el problema, diagnostiquen el problema, identifiquen caminos de manera conjunta y co-creen, como bien decía Guillermo hace un momento, soluciones concretas. Al final del día esto se trata de generar valor público
gobierno y sociedad civil, y mi intervención previa iba en el sentido de que este proceso o esta metodología o este procedimiento o la Alianza para el Gobierno Abierto va a encontrar limitaciones en su alcance en la medida en la cual el contexto, ¿sí?, de libertades, de capacidades y de confianza de la sociedad civil para relacionarse con el gobierno abierto no nos empuje a la colaboración, sino por ese contexto nos vayamos más hacia una lógica de exigencia y de control que tradicionalmente habíamos realmente realizado las organizaciones de sociedad civil, y que esta ventana de los cómo simple y sencillamente nunca llegue a concretarse. De ahí la prioridad que le tenemos que dar a los derechos humanos, a un contexto político que realmente facilite el Estado de Derecho, haga posible el Estado de Derecho, y que mientras eso no se dé, las soluciones que vamos a ir teniendo van a ser cada vez más micro en el campo que decía, perdón, tampoco, sí, ya, que decía Rafa, se van a ir quedando en lo micro, en los tres niveles que nos planteaba, y mientras sigamos en lo micro, perdón, no vamos a cambiar nada que valga la pena, ¿no? Y ese es el reto. Si seguimos viendo esto como algo, un mundo pequeño, ¿sí?, de cambios concretos, pequeñitos, que en donde no haya cambio institucional, y en donde no haya cambio de la gestión pública como tal, perdón, esto no va a llegar a buen puerto, y de ahí la insistencia, mi responsabilidad, al menos personal, como representante, ahí sí, perdón, no como representante, como integrante del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel internacional, es insistir en que mientras no se dé ese contexto, los cambios se van a ir realmente perdiendo de manera insignificante, y la alianza como tal va a perder credibilidad, va a perder capacidad de generar cambios sustantivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues parte de lo que decía Marilú, bien respondido por Alejandro y mis colegas, y parte de lo que también decía Alejandrina en cuanto a la corresponsabilidad, tienen toda la razón, y el cómo no se agota en un modelo de gobierno abierto. Hay muchas cosas que tendríamos que hacer. En este modelo, nuestra corresponsabilidad es participar, es estar constantemente participando, evaluando, aportando de nuestro tiempo para digamos, profundizar en esto. Me acordé de cuando hablamos de otras cosas que trascienden, me acordé de un anuncio que había en la ciudad de París de un funcionario de recolección de basura. Bueno, es un espectacular pegado en la pared, y es un funcionario de recolección de basura como tipo el hombre araña, de cabeza, pegado a la pared, con el brazo estirado, y un ciudadano pasa tirando un bote, ¿no?, y el superhéroe acá con el brazo estirado recogiéndolo, evitando que caiga. Y él decía algo así como: quisiéramos, pero no somos superhéroes, ¿no? Haz tu parte. Y toda una serie o sea, esto para ejemplificar que hay muchas otras cosas más que se tienen que hacer, que no se arreglan con aplicaciones, y no se arreglan con bases de datos, y no se arreglan tienen que ver con cambios culturales, ¿no? Pero esa es otra cosa. Y parte de la corresponsabilidad y los cambios culturales y las responsabilidades que tenemos como sociedad es que coincido con el señor, no recuerdo su nombre, pero coincido en que hay una degradación general, sí, perdón, con Rodolfo. Pero parte de esa degradación es históricamente cómo hemos venido nosotros esperando que sean otros los que hagan las cosas. Que sean los diputados, que todos me decían, no, que sean ahora los entes civiles, y cómo es posible que no lo hagan, ¿no? Bueno, si te estás dando cuenta de eso, tú puedes también formar parte y crear un ente civil, una asociación civil, y vamos a hacer A, B, C, D, E, F, G, en lugar de exigirles a otros. Si hay un problema, a otros como ciudadanos iguales, ¿no? Si hay un problema en México, es la falta de estos organismos civiles. Son muy pocos, necesitamos muchos más muy fuertes. Y yo ahí la dejo. Gracias. Yo les pediría un fuerte aplauso, más fuerte todavía, porque participar es aplaudir, ¿no? También. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Les suplico ponerse de pie para dar por terminada nuestra mesa. No, nuestra mesa todavía no, clausuramos ya en 5 minutos. Para entregarles sus reconocimientos, y otro fuerte aplauso cada que les entreguemos su reconocimiento, por favor. Reciben un reconocimiento por su participación en este 8º seminario a manos de la comisionada ciudadana del InfoDF, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Demos un fuerte aplauso a Ricardo Luevano Barreto, oficial adjunto de Derecho a la Información, artículo 19.
Recibe reconocimiento Alejandro González Arreola, presidente de Gestión Social y Cooperación. Recibe su reconocimiento Constanza Gómez Montt, directora general de PIDES Innovación Social. Se le entrega su reconocimiento al licenciado Guillermo Noriega Esparza, coordinador del colectivo por la transparencia. Finalmente recibe su reconocimiento el doctor Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, investigador del Colegio de Sonora. Agradecemos a la moderadora de esta mesa, la comisionada ciudadana del InfoDF, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Gracias. Les pedimos que no se retiren, si nos acompañan por favor a la clausura nuestros panelistas. No se retiren, vamos a clausurar muy brevemente y les pedimos a los comisionados que por favor nos acompañen aquí arriba. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos por permanecer en el foro, por estar atentos como siempre a la comunidad de transparencia, de verdad por sus inquietudes, por su participación. Estos eventos siempre han caracterizado al Info por todas las aportaciones que hace y esta vez no fue la excepción. De verdad hemos aprendido mucho en este foro sobre lo que es gobierno abierto. Y lo importante es que definimos en mayor medida el concepto y nos ha quedado claro en un esquema de toma de conciencia de qué se trata esto del gobierno abierto. Planteamos lo que se requiere como condiciones para implementarlo, desde aspectos como la confianza hasta las políticas públicas, el uso de tecnologías como herramientas para implementarlo y una serie de cuestiones que se manejaron a través de las palabras que nos expresaron cada uno de los panelistas que nos acompañaron. Lo importante en esto es que nos queda claro que el paradigma ha cambiado y es un paradigma en el que la relación entre gobierno y Estado ya no debe ser de arriba hacia abajo. Es una relación colateral en la que no debemos como ciudadanos sentarnos a esperar. Tenemos que involucrarnos para que esa confianza que tanto se ha cuestionado últimamente y que se piensa a veces que ha quedado perdida, empecemos nosotros por recuperarla con acciones al respecto. Esa exigencia como ciudadanos creo que puede ser el primer paso para poder empezar a trabajar en este esquema de gobierno abierto. Vuelvo a dejar la pregunta como conclusión, gobierno abierto, ¿para qué? Y es que retomo aquel paradigma o aquella idea que ustedes recordarán cuando tienen algún problema, siempre cuestionan, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y alguien por ahí que nos da un buen consejo para levantarnos nos dice, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y en ese contexto es, ¿por qué nos está pasando todo esto? Pues para eso, para empezar a cambiar muchísimas cosas y es para nosotros, es de nosotros como ciudadanos, como individuos, empezar a impulsarlo. Es así entonces que les agradecemos a todos los que han participado en este evento, fundamentalmente entonces a la sociedad, que son ustedes, todas las organizaciones, el gobierno, todos somos la sociedad y por eso el primer agradecimiento para poder construir este foro de gobierno abierto es para ustedes. En segundo lugar, al mismo gobierno que se ha prestado al diálogo a través de todos los funcionarios que están aquí presentes y que acudieron también a estas mesas. Otro agradecimiento al Info por haberlo organizado, por sus ideas, a sus comisionados y al personal. A todo el personal del Info que colabora en esto, los que están presentes y los que están ausentes, porque alguien tiene que trabajar, ¿verdad? A todos se les agradece
su participación, porque sin ustedes, como servidores públicos e integrantes del Info, no se lograrían estos eventos. Al tribunal agradecemos las facilidades que nos prestaron en estas instalaciones y lo mismo a todo el personal que nos dio las herramientas para que este foro se pudiera llevar a cabo, en particular y de manera muy personal a Óscar y a Ángela de parte del Info. Muchas gracias a todos. Y finalmente, pues, de decirles que no se pierdan el próximo foro y que no se pierdan ninguno de estos eventos que se organizan. Y bueno, pues si me permiten todos ustedes, y para ya no tener a nuestro panel de pie tanto tiempo, les pido también a ustedes que nos acompañen para dar por clausurado este evento, siendo las 2 de la tarde con 50 minutos, damos por clausurado este foro. Les deseamos que todo lo que aquí se ha dicho sirva para realizar todas y cada una de las labores que ustedes llevan a cabo en sus trincheras y que pasen un excelente fin de semana. Buenas tardes.